Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar la compatibilidad entre Tauro y Escorpio. En este video analizaremos cómo se relacionan estos dos signos en diferentes aspectos de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, exploraremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en distintos tipos de relaciones y cerraremos con algunas recomendaciones para mejorar la relación entre Tauro y Escorpio. Adelante. Tauro, un signo de tierra regido por Venus, se caracteriza por su estabilidad, pragmatismo y deseo de seguridad. Tauro valora el confort, la belleza y la constancia en su vida. Por otro lado, Escorpio, un signo de agua regido por Plutón y Marte, se distingue por su intensidad emocional, profundidad y capacidad para transformar. Escorpio busca conexiones profundas, autenticidad y una comprensión más allá de la superficie. En términos generales, Tauro y Escorpio tienen una compatibilidad natural basada en sus enfoques complementarios hacia la seguridad y la intensidad emocional. A lo largo de este video exploraremos cómo estas similitudes y diferencias se manifiestan en varios aspectos de su relación. La conexión emocional entre Tauro y Escorpio suele ser profunda y transformadora. Ambos signos valoran la autenticidad y la lealtad, lo que les permite formar un vínculo muy fuerte. Tauro se siente atraído por la intensidad y la pasión de Escorpio, mientras que Escorpio aprecia la estabilidad y la sensualidad de Tauro. Sin embargo, dado que ambos signos pueden ser muy firmes en sus creencias y emociones, es posible que enfrenten desafíos para encontrar un equilibrio emocional. Por ejemplo, Tauro podría buscar tranquilidad y constancia, mientras que Escorpio podría buscar una conexión más intensa y transformadora. Las diferencias emocionales pueden surgir si Tauro percibe que Escorpio es demasiado controlador o excesivamente profundo, mientras que Escorpio podría frustrarse si Tauro parece demasiado rígido o poco receptivo a las emociones intensas. A pesar de esto, si ambos logran encontrar un equilibrio, su relación puede ser profundamente enriquecedora y transformadora. Tauro puede aprender a apreciar la profundidad y la pasión de Escorpio, mientras que Escorpio puede beneficiarse de la estabilidad y el enfoque práctico que Tauro aporta. En cuanto a la comunicación y el afecto, ambos signos tienden a ser intensos y apasionados, prefiriendo compartir sus pensamientos y sentimientos de manera profunda y significativa. Tauro es conocido por su enfoque en el confort y la estabilidad, mientras que Escorpio busca una conexión emocional más intensa y transformadora. Aunque Tauro podría percibir a Escorpio como demasiado intenso o secreto, y Escorpio podría sentir que Tauro es a veces demasiado tranquilo o reacio a profundizar, su enfoque comunicativo hacia el amor les permite superar estos pequeños desacuerdos. En el aspecto sexual, la compatibilidad entre Tauro y Escorpio también es destacable. Tauro, con su enfoque en la sensualidad y la conexión física, busca una experiencia íntima que sea placentera y satisfactoria. Escorpio, con su deseo de profundidad y transformación, busca una intimidad que esté marcada por la intensidad y la pasión. Pueden surgir conflictos si Tauro desea más estabilidad y Escorpio busca una experiencia más intensa, pero con comprensión y flexibilidad pueden desarrollar una relación física muy satisfactoria para ambos. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Tauro y Escorpio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Tauro y Escorpio aportan cualidades complementarias que pueden enriquecer la dinámica del hogar. Tauro, con su enfoque en la estabilidad y el confort, tiende a crear un ambiente familiar sólido y acogedor. Tauro busca un entorno lleno de seguridad y placer, asegurando que el hogar sea un lugar de comodidad y bienestar. Por ejemplo, Tauro podría encargarse de crear un espacio agradable y funcional, centrado en el disfrute de la familia y en proporcionar un sentido de estabilidad y pertenencia. Por otro lado, Escorpio, con su enfoque en la profundidad emocional y la transformación,
tiende a tomar el liderazgo en la creación de una conexión familiar intensa y significativa. Escorpio se encarga de abordar las emociones profundas y los desafíos dentro del hogar, promoviendo una comunicación abierta y auténtica. Por ejemplo, Escorpio podría ser quien maneje las cuestiones más profundas y emocionales, ayudando a resolver conflictos y a fortalecer los lazos familiares con su capacidad para profundizar en las relaciones. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Tauro percibe que Escorpio es demasiado intenso o controlador, lo que podría hacer que Tauro se sienta agobiado por la intensidad emocional. Por ejemplo, Tauro podría molestarse si siente que Escorpio está tratando de imponer su visión emocional sobre el hogar, mientras que Escorpio podría frustrarse si percibe que Tauro es demasiado reacio a explorar y abordar cuestiones emocionales profundas. En cuanto al apoyo mutuo, Tauro y Escorpio pueden encontrar un equilibrio al combinar la estabilidad y el disfrute que Tauro aporta con la profundidad emocional y la capacidad transformadora de Escorpio. Tauro puede enseñar a Escorpio a apreciar el valor de la estabilidad y el confort, mientras que Escorpio puede ayudar a Tauro a enfrentar y resolver cuestiones emocionales más profundas. Juntos pueden construir un hogar que ofrezca tanto estabilidad como profundidad emocional, brindando un entorno equilibrado y enriquecedor para todos los miembros de la familia. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Tauro y Escorpio, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de la amistad. Como amigos, Tauro y Escorpio pueden disfrutar de una relación profunda y significativa si logran equilibrar sus enfoques. Tauro, con su lealtad y su aprecio por la estabilidad, busca una amistad que sea constante y placentera, valorando el compromiso y la confianza. Por otro lado, Escorpio, con su intensidad emocional y su deseo de autenticidad, aprecia una amistad que sea profunda y transformadora, valorando la conexión sincera y el apoyo mutuo. Por ejemplo, Tauro podría disfrutar de actividades que promuevan la estabilidad y el disfrute compartido, mientras que Escorpio podría promover conversaciones profundas y actividades que fortalezcan la conexión emocional. A pesar de estas pequeñas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de construir una amistad significativa y duradera. Imagina una tarde en la que Tauro y Escorpio se reúnan. Tauro aportaría su capacidad para crear un ambiente relajado y placentero, mientras que Escorpio traería su habilidad para profundizar en la relación y abordar temas significativos. Esta combinación puede fortalecer la amistad, permitiendo que ambos se complementen y se enriquezcan mutuamente con sus distintos enfoques y cualidades. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Escorpio percibe que Tauro es demasiado superficial o reacio a enfrentar cuestiones profundas. Por ejemplo, si Tauro muestra una actitud demasiado relajada o evasiva, Escorpio podría frustrarse por la falta de profundidad en la amistad. A su vez, Tauro podría sentirse incómodo si percibe que Escorpio es demasiado intenso o demandante en sus expectativas emocionales. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Tauro y Escorpio puede ser sólida si ambos logran respetar y valorar sus diferencias. Tauro puede aprender a apreciar la profundidad emocional y la autenticidad de Escorpio, mientras que Escorpio puede reconocer el valor de la estabilidad y el compromiso que Tauro aporta. Juntos pueden construir una amistad que combine la solidez y el disfrute de Tauro con la profundidad y la transformación de Escorpio, creando una conexión que sea tanto enriquecedora como profundamente significativa. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Tauro y Escorpio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el ámbito laboral, Tauro y Escorpio pueden formar un equipo altamente eficaz y dinámico gracias a sus enfoques complementarios. Tauro, con su enfoque en la estabilidad y la productividad, aporta un sentido práctico y una capacidad para realizar tareas de manera eficiente. Por ejemplo, en un proyecto en equipo, Tauro podría encargarse de asegurar que las tareas se completen a tiempo y que se mantenga un enfoque en los resultados prácticos. Escorpio, por su parte, con su intensidad y capacidad para profundizar en los detalles, garantiza que los proyectos se lleven a cabo con un enfoque profundo y transformador. Mientras Tauro aporta estabilidad y eficiencia, Escorpio contribuye con una capacidad para abordar los aspectos más complejos y profundos del trabajo. La productividad puede ser excepcional
cuando Tauro y Escorpio trabajan juntos, ya que ambos valoran el compromiso y la calidad en el trabajo. Sin embargo, pueden surgir desafíos si Tauro se siente frustrado por la intensidad o el enfoque en los detalles de Escorpio, o si Escorpio se siente incómodo con la aparente rigidez o falta de flexibilidad en el enfoque de Tauro. Por ejemplo, Tauro podría preferir un enfoque más estructurado y práctico, mientras que Escorpio podría buscar una mayor profundidad y transformación en el proyecto. Si logran equilibrar estos estilos, Tauro aporta la estabilidad necesaria para cumplir con los objetivos, mientras Escorpio mantiene la pasión y la profundidad en el trabajo. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a valorar sus respectivas cualidades. Tauro puede enseñar a Escorpio a ser más práctico y orientado a resultados, mientras que Escorpio puede inspirar a Tauro a explorar y abordar los aspectos más profundos del trabajo. Juntos, pueden formar un equipo sólido que combine la estabilidad y la eficiencia de Tauro con la intensidad y la profundidad de Escorpio, logrando resultados sobresalientes en sus proyectos profesionales. Habiendo entendido cómo se relacionan en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar cómo se comportan Tauro y Escorpio en proyectos creativos. En proyectos creativos, Tauro y Escorpio pueden formar una colaboración profunda y efectiva, aunque desde enfoques distintos. Tauro aporta una gran capacidad para la perseverancia y un enfoque práctico, centrándose en la calidad y la estabilidad del trabajo. Escorpio, por su parte, aporta una intensa pasión y una visión transformadora, asegurándose de que el proyecto tenga un impacto profundo y emocional. Esta combinación puede ser extremadamente poderosa en proyectos que requieran tanto una base sólida como una visión innovadora. Por ejemplo, si Tauro y Escorpio colaboran en un proyecto creativo, Tauro podría encargarse de la planificación meticulosa y de asegurar que los detalles estén bien cuidados, mientras que Escorpio se encargaría de añadir una capa de profundidad y transformación al proyecto, llevando la creatividad a un nivel más profundo. Juntos pueden crear un trabajo que combine la estabilidad y la calidad de Tauro con la intensidad y la profundidad emocional de Escorpio. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Tauro siente que Escorpio es demasiado intenso o exigente, o si Escorpio percibe que Tauro es demasiado rígido o reacio a la innovación. Por ejemplo, Tauro podría frustrarse si siente que Escorpio está llevando las cosas demasiado lejos o enfocándose en aspectos que considera innecesarios, mientras que Escorpio podría sentirse limitado si Tauro se muestra demasiado inflexible o convencional. Para superar estos desafíos, ambos signos deben reconocer y respetar sus fortalezas. Tauro puede aprender a apreciar la visión profunda de Escorpio, mientras que Escorpio puede beneficiarse al aceptar el enfoque práctico y realista de Tauro. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Tauro y Escorpio en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Tauro y Escorpio abordan los problemas desde enfoques intensamente diferentes pero complementarios. Tauro tiende a enfrentar los conflictos con una actitud firme y persistente, buscando soluciones prácticas y estables. Prefiere mantener un enfoque que asegure la estabilidad y la seguridad de la resolución de problemas. Escorpio, en cambio, tiende a profundizar en las causas subyacentes del conflicto, tratando de resolver los problemas de manera transformadora y completa, asegurándose de que todas las emociones y motivaciones estén bien comprendidas. Por ejemplo, si Tauro y Escorpio tienen un desacuerdo sobre cómo manejar una situación complicada, Tauro podría querer encontrar una solución que devuelva la estabilidad y la tranquilidad, mientras que Escorpio podría preferir explorar las emociones y las dinámicas más profundas involucradas en el conflicto. Un punto de conflicto puede surgir si Escorpio percibe a Tauro como demasiado superficial o lento para abordar el problema en su totalidad, mientras que Tauro podría sentirse frustrado si percibe que Escorpio está creando drama o complicaciones innecesarias. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos aprendan a valorar sus diferencias. Tauro puede aprender a apreciar la profundidad y la pasión de Escorpio, mientras que Escorpio puede beneficiarse al aceptar la necesidad de estabilidad y practicidad que Tauro aporta. Al combinar la determinación de Tauro con la visión transformadora de Escorpio,
pueden encontrar soluciones que sean tanto efectivas como satisfactorias. Habiendo entendido cómo se relacionan Tauro y Escorpio en la resolución de conflictos, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Tauro y Escorpio pueden tener enfoques que, aunque diferentes, pueden complementarse maravillosamente. Tauro, con su amor por el confort y la estabilidad, busca viajes que ofrezcan relajación y experiencias placenteras en un entorno seguro. Prefiere destinos que le permitan disfrutar de la comodidad y la belleza sin sorpresas desagradables. Escorpio, con su deseo de profundizar y explorar, busca viajes que ofrezcan experiencias intensas y transformadoras. Prefiere destinos que le permitan sumergirse en la cultura local y explorar aspectos más profundos de los lugares visitados. Por ejemplo, si Tauro y Escorpio planean un viaje juntos, Tauro podría encargarse de seleccionar destinos que ofrezcan comodidad y lujo, mientras que Escorpio se ocuparía de buscar experiencias que proporcionen una inmersión profunda y emocional en el lugar. Un punto de conflicto puede surgir si Tauro se siente frustrado por la intensidad o la profundidad que Escorpio busca, o si Escorpio percibe a Tauro como demasiado superficial o reacio a las experiencias más arriesgadas. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre el confort y la estabilidad de Tauro y la intensidad y profundidad de Escorpio. Escorpio debe aprender a apreciar la necesidad de confort y seguridad que Tauro valora, mientras que Tauro puede beneficiarse al abrirse a la exploración y la intensidad emocional que Escorpio ofrece. Al combinar la apreciación del lujo y la comodidad de Tauro con la pasión y la profundidad de Escorpio, pueden crear experiencias de viaje que sean tanto placenteras como significativas. Habiendo explorado cómo se relacionan Tauro y Escorpio en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Tauro y Escorpio pueden formar una asociación muy potente y complementaria. Tauro, con su enfoque en la estabilidad y la seguridad, tiende a abordar las finanzas de manera meticulosa y práctica. Su enfoque se centra en construir una base sólida y duradera, valorando la seguridad financiera y la acumulación gradual de riqueza. Tauro disfruta de la estabilidad y la comodidad que un buen manejo económico puede ofrecer, aunque a veces puede ser menos propenso a tomar riesgos. Por otro lado, Escorpio, con su actitud intensa y su enfoque en la transformación, busca una relación económica que esté alineada con sus objetivos profundos y ambiciosos. Escorpio se preocupa por maximizar el potencial financiero y busca oportunidades que puedan ofrecer un gran retorno, incluso si esto implica asumir ciertos riesgos. Valora la profundidad y el impacto en sus decisiones financieras y tiende a ser muy estratégico y perspicaz en la gestión de sus recursos. Esta combinación puede ser altamente beneficiosa si logran equilibrar la estabilidad y la constancia de Tauro con la visión estratégica y transformadora de Escorpio. Tauro puede enseñar a Escorpio la importancia de construir una base económica sólida y de disfrutar de los frutos de un enfoque constante y seguro, mientras que Escorpio puede ayudar a Tauro a explorar oportunidades más profundas y a considerar formas innovadoras de aumentar sus recursos. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Escorpio percibe a Tauro como demasiado conservador o resistente al cambio, o si Tauro ve a Escorpio como demasiado arriesgado o impredecible. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la estabilidad y la seguridad de Tauro y la intensidad y ambición de Escorpio. Tauro debe aprender a apreciar la visión transformadora de Escorpio y estar dispuesto a considerar nuevas estrategias financieras, mientras que Escorpio puede beneficiarse al adoptar una actitud más constante y enfocada en la construcción de una base sólida. Al combinar la estabilidad de Tauro con la visión de Escorpio, pueden construir una relación financiera que sea tanto satisfactoria como transformadora. La relación entre Tauro y Escorpio puede ser profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Tauro aporta estabilidad, seguridad y un enfoque práctico hacia la vida, mientras que Escorpio ofrece intensidad, profundidad y una visión transformadora. En el ámbito de las finanzas, los viajes y los proyectos conjuntos, estos dos signos pueden enfrentar desafíos debido a sus enfoques contrastantes, pero también pueden aprender a complementarse de manera efectiva.
Tauro puede beneficiarse al ser más abierto a la intensidad y la visión estratégica de Escorpio, mientras que Escorpio puede aprender a apreciar la estabilidad y la constancia que Tauro ofrece. La clave para una relación exitosa entre Tauro y Escorpio es el entendimiento mutuo y la disposición para adaptarse y crecer juntos. Al valorar y combinar sus fortalezas únicas, pueden construir una relación que sea tanto sólida como transformadora en todos los aspectos de su vida compartida.